Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre los accidentes de tránsito y el impacto que estos tienen sobre la salud pública. Las lesiones y las muertes que son consecuencia de los accidentes de tránsito causan considerables pérdidas económicas a los individuos, a sus familias, a las naciones y a las comunidades en general. Estas pérdidas se derivan del costo del tratamiento, así como de la pérdida de la productividad de las personas que pues obviamente quedan con algún tipo de lesión o discapacidad y peor aún con aquellas personas que lamentablemente fallecen. Obviamente sin considerar el daño que puede quedar en la familia y que tiene que luchar contra esta dura realidad. Como todos los programas, tenemos la compañía de Michelle Villasís con sus aportes periodísticos. Hola Michelle. Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. Los accidentes de tránsito y sus consecuencias son considerados un problema de salud pública debido a la gran cantidad de muertes y lesiones que ocasionan. El uso de celular, el exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol son las principales causas de los siniestros en las vías. Les hemos preparado un reportaje sobre el tema. Observen este choque. Ahora fíjense en este segundo y tercer accidente. Estas imágenes pueden parecer fuertes, pero son la cruda realidad. Ecuador es el quinto país de América del Sur en registrar la tasa de mortalidad más alta por percances viales. Por cada 100.000 habitantes se reportan 11 decesos. La falta de cultura vial en la sociedad es uno de los principales factores de estas cifras. El 29,58% de accidentes corresponden a motociclistas, el 24% por siniestros que involucra a automóviles, el 5,28% se reportaron con buses y 1,25% con bicicletas. De esta lista existe otro usuario vulnerable, el peatón. Su riesgo en la vía alcanza el 47%. Solo en atropellamientos los casos superan los 33.000. Entre las principales causas de los accidentes de tránsito encontramos conducir desatento. Esto incluye el uso de celular, ingerir comida al frente del volante e incluso maquillarse. A esto le sigue no respetar las señales de tránsito. Después, conducir un vehículo superando los límites máximos de velocidad. Y por último, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas. De acuerdo a la Agencia Metropolitana de Tránsito, se han emitido 30.000 sanciones y multas. De los accidentes registrados, 10.835 resultaron con lesiones, mientras 1.276 fallecieron en el lugar. De esa cifra, 600 de ellos fueron hombres que se encontraban en el volante, 213 eran peatones y 155 eran pasajeros. En la capital fueron identificadas como zonas de siniestros fatales la avenida Simón Bolívar, específicamente en el sector de la Argelia y la Loma de Pongasí, el intercambiador de Carcelén, los kilómetros 8 y 9 de la Ruta Viva y un tramo de la avenida Mariscal Sucre. Miles de personas mueren por la falta de educación vial, siendo los 15 a 30 años la punta del iceberg donde más vidas se pierden en accidentes de tránsito. Un accidente de tránsito se define como ese accidente en el cual al menos está involucrado un vehículo en una vía abierta al tráfico general, es decir, al público en general, y que al menos ha dejado como resultado una persona herida o lamentablemente una persona fallecida. Los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años. Y cada año las colisiones causadas por estos accidentes de tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas a nivel mundial. Y en el Ecuador, pues según los datos de la ANT, en promedio existen más de 27.000 accidentes y al menos por año un promedio de más de 2.000 muertes cada año. Vean ustedes que dentro de las principales causas o factores de riesgo tenemos el ser hombre joven, el manejar a altas velocidades, el consumir alcohol y otras drogas, distracciones entre ellas de estar con el celular, que es hoy muy común, y obviamente pues cuando un vehículo está mal estacionado o se está utilizando mal la vía. La falta de los cinturones de seguridad, cuando la gente no se lo pone o lamentablemente no ponerse un casco. Dentro de los datos que nosotros queremos resaltar está que el 75% de todas las defunciones se dan en varones menores de 25 años. Esto es muy importante porque esos hombres no han cumplido su expectativa de vida. Las lesiones principales después de un accidente de tránsito pueden ser en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente
trauma craneoencefálico, la cabeza, el cuello, las lesiones de la columna vertebral y peor aún de la médula espinal, lesiones en el pecho, en las costillas, en los órganos internos, lesiones en la zona pélvica, en el abdomen y obviamente lesiones y fracturas de los miembros, entre ellos principalmente los pies, las rodillas o los tobillos, sin considerar pues los problemas emocionales y psicológicos que pueden dejar haber vivido un accidente de tránsito. Y después de esta explicación nosotros le vamos a dar paso a Michelle para que más adelante nos cuente qué viene en el siguiente bloque. En el siguiente bloque escucharemos el testimonio de una persona que sufrió un accidente de tránsito. Por ahora vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos con más del programa. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a revisar más datos sobre este tema. Empecemos con las cifras por año. En 2019 se reportaron 24.595 accidentes viales. De ellos, 2.180 personas perdieron la vida. En 2020, año de pandemia, disminuyeron. Sin embargo, en 2021, año post-pandemia, las cifras incrementaron, alcanzando los 2.131 decesos. En lo que va de 2022, Guayas es la provincia con más accidentes, registra 4.513, seguida de Pichincha, Manabí y Tungurahua. ¿Cuál es el día con más siniestros en las vías? Las cifras señalan que es la madrugada del domingo. Esto se debe a que existe paseos familiares, viajes, más eventos sociales y por ende más consumo de alcohol. Y en cuestión de franja horaria, las 6 de la tarde reporta más siniestros y muertes, debido a la complejidad visual y en ocasiones porque las personas terminan sus eventos sociales. Esteban, regreso contigo. Muchas gracias, Michelle. Pues esas cifras son definitivamente alarmantes y estamos pues el día de hoy con un testimonio real. Nos encontramos junto a Marisabel Garcés, quien nos va a contar un testimonio real, doloroso y que lo que busca es generar conciencia en ustedes, queridos amigos. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, sabemos que este es un tema doloroso, es un tema que definitivamente te afecta. Cuéntanos un poco qué experiencia viviste. Bueno, hace 18 años realmente fue el peor día de mi vida. Estábamos con mi hermana, nos fuimos a jugar un campeonato de fútbol, las dos deportistas, un sábado en la noche. Salimos del campeonato, ganamos y estábamos yendo por la Río Coca y Xiris y una persona que consumió alcohol en exceso venía al lado con su pareja que estaba embarazada y con su hermana y el novio de la hermana y nos impactaron. Cambió el semáforo, nosotros avanzamos y venía con una velocidad increíble por plena Xiris y nos impactó, matando a mi hermana de contado y dejándome a mí prácticamente en coma. Yo tuve que estar 6 meses casi sin caminar. Realmente fue una experiencia muy dolorosa. O sea, perdimos todo por una persona que no se midió, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No nos medimos, estamos en una fiesta, tomamos alcohol y pensamos que no nos pasa nada. O que tomamos alcohol, nos sentimos las super personas y manejamos como que estuviéramos en pista. Esa cultura de coger un taxi, porque aparte de eso puede ser peligroso, es decir, es un tema complicado. Y además, perdóname que te regrese a ese fatídico hecho, pero falleció también la señora que estaba embarazada. Fue tan grave el accidente que Marcelo, esta persona, no solo mató a mi hermana, sino mató a su novia, que estaba embarazada, y mató a su hermana, que estaba en la parte de atrás. O sea, esa persona, y lamentablemente no hay justicia, después de 18 años no pudimos tener justicia. Este país fue tan doloroso el momento. Un día de cárcel. Ni un día de cárcel, tuvimos un acercamiento de la familia que quería compensarnos económicamente, cuando ellos son los primeros que debían velar porque su hijo pague las consecuencias de haber bebido tanto y haber matado no solo a mi hermana, sino a su hermana y a su esposa y a su hijo, que estaba embarazada. Entonces, y te agradezco muchísimo, Esteban, por darme este espacio para que concienticemos. O sea, realmente
uno cree que no pasa nada, pero ahora hay Uber, hay taxis, hay manera. Nos hemos podido disciplinar con la pandemia. El tema de la mascarilla de una u otra manera nos ha hecho disciplinarnos. Ahora lo mismo, si estamos en grupo, una persona no debe tomar y esa persona maneja, o caso contrario, no manejen. O sea, realmente es muy doloroso perder un ser querido. Mi hermana para mí era mi vida. Ella se estaba ese año graduando de ingeniera ambiental. Tienes una foto, perdón, que nos gustaría hacer, pues definitivamente un tributo. Claro, un tributo a mi querida Caro Garcés, mi ñaña, que está acompañándome en el cielo. Han sido 18 años que parece ayer. Realmente todavía a veces cierro los ojos y escucho el golpe en el carro. Ella estaba manejando mi vehículo y como les digo, yo de milagro creo que pude superar porque tengo múltiples operaciones. Esta persona realmente no sé cómo puede vivir, porque yo sí creo que aquí en la tierra uno paga por su propia, y si tiene conciencia o humanidad, no sé cómo puede estar tranquilo después de verse como cualquiera de nosotros. O sea, yo digo, tal vez no es una mala persona, simplemente se dejó llevar del alcohol, manejó y mató a una persona inocente que estaba empezando su carrera, empezando su vida, que nos privó de la oportunidad de verle crecer, de verle ser madre, de yo poder tener sobrinos. O sea, realmente... Y de la felicidad de... Es feo decir esto, no sé si es que obviamente te quitó la felicidad, pero afectó a una familia entera y obviamente después de eso nunca vas a ser igual, independientemente de cuánto lo superes, ¿no? Y sabes qué, Esteban, realmente lo que más me apena, porque como fue tan doloroso el momento y los abogados nos seguían pidiendo dinero y dinero y dinero para poder salir, salió la prisión, o sea, la prisión para iniciar juicio, pero por todo lado nos bombardeaban, no hubo realmente justicia. Y yo me he dedicado, porque tengo la cédula, cada año de votación veo dónde vota y veo y sigo su registro, obviamente ya son 18 años, pero recientemente veo un nuevo parte que le han cogido a esta persona en estado de embriaguez manejando. O sea, estas cosas realmente yo no entiendo dónde está la humanidad, dónde está nuestro sentir, por Dios, es un tema tan sencillo. No puede ser que la primera causa de muerte en nuestro país, y creo que mundial, es el exceso de velocidad o manejar embriagado. Esto no puede darse. Y bueno, Marcelo, tú definitivamente 4 vidas sesgadas por decisiones malas que las sigues cometiendo, pero ahora queremos ir a sacar algo bueno, es decir, el mensaje final que tú le tienes a la gente que nos escucha, a los jóvenes y a la gente que se está matando en las vidas. ¿Qué les puedes decir? Yo lo que les digo es, chicos, por favor, si están en una fiesta, todos nos gusta el ambiente, nos gusta la farra, nos gusta tomarnos un trago, pero si ustedes ven que la persona que va a conducir está mal, está embriagada, no se suban. Preferible, papitos, nosotros entendamos, preferible el castigo, o preferible a su hijo, díganle, quédense ahí, quédense donde está. Preferible un llamado de atención a un castigo de los papás que perder la vida. Y nosotros como papás entendamos que esto puede pasar, que el Uber, el taxi o cualquier otro medio de transporte es valedero, pero no podemos perder la vida de todos nuestros seres queridos por una fiesta de tragos. O sea, esto no puede darse, por favor. He sufrido 18 años, mi mamá conmigo, nos quedamos las dos con mi papito también, y es muy doloroso. Muchísimas gracias, querida, por ese testimonio que nos llega obviamente hasta lo más profundo de nuestro ser. Te agradecemos y pues nosotros vamos a dar paso a un corte comercial, pero después regresaremos en el último bloque con un especialista en emergencia para que nos hable desde el sistema sanitario y qué pasa con esas emergencias que todos los días llegan de los accidentados. Volvemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud.
Pues para esta última parte nosotros tenemos como siempre una invitada especial. Hoy, después de ver un testimonio real de los accidentes de tránsito, hoy veremos la parte médica, junto a María del Carmen Reyes. Ella es médica cirujana y pues obviamente atiende las emergencias de los accidentes de tránsito. Doctora Reyes, bienvenida al programa. Cuéntanos, ¿son los accidentes de tránsito una causa común de lesiones, fracturas y muertes que llegan a los hospitales? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el día a día, dentro de los hospitales de la red integral de salud, hospitales públicos o los privados, una de las consultas principales de los servicios de emergencia justamente son los pacientes producto de accidentes y dentro de ellos los accidentes de tránsito. Como vimos justamente en las cifras, son cifras alarmantes y alrededor del 10% de las víctimas de estos accidentes justamente corresponden a pacientes fallecidos. Eso nos da una pauta de la gravedad con que se presentan este tipo de siniestros y la necesidad de estar preparados en las instituciones de salud para poder afrontarlos adecuadamente. Correcto, y además, ojo que los datos son de quien fallece usualmente en el momento del accidente. Muchos entrarán al hospital con vida y lamentablemente fallezcan. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Es decir, tú ves esto todos los días, especialmente en los fines de semana. Quiero dos perspectivas. La primera, ¿qué tan relacionado está el alcohol con ese tipo de accidentes? Y después, ¿qué lesiones son las que tú más comúnmente ves? Bueno, justamente dentro de la génesis de los accidentes de tránsito, básicamente es el error humano el que contribuye a que se produzcan. Y dentro del error humano justamente está el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas y otros factores adicionales que pueden corresponder al peatón o al conductor y que determinan que se presente este tipo de siniestros. La segunda pregunta, ¿cuál era? Las lesiones más frecuentes. Ya. Que todo dependerá del tipo de accidente, ¿no? Es importante mencionar que el 90% de los fallecimientos, de las muertes atribuidas a accidentes de tránsito, justamente corresponden a casos de shock grave y traumatismos craneoencefálicos. Entonces son las lesiones más graves que se producen. En cuanto a la frecuencia, pues es importante mencionar que de acuerdo a la cinemática del trauma, pues tendremos lesiones del tórax, lesiones de los miembros inferiores, de los miembros superiores, lesiones de la cara, del cuello, lesiones tóraco-abdominales. Es decir, todo va a depender mucho de quién es la víctima, ¿no? Si es que es el conductor, es el ocupante, es el acompañante, es el peatón, la cinemática, es decir, el mecanismo del trauma, si fue frontal, si fue lateral. Todo eso nos permite determinar cuáles son las posibles lesiones que presentan este tipo de pacientes y de acuerdo a ello la gravedad y el pronóstico obviamente que corresponde. Correcto, y además, bueno, tú hablaste de los peatones. El peatón es quien lleva definitivamente la peor parte, es decir, está viendo los datos, no están aquí, no los hemos presentado, pero de cada 100 accidentes que incluyen un arrollamiento, mueren 60%. Es decir, el arrollamiento es muy grave, el atropellamiento también, pero en ese momento que viene a la emergencia el paciente, muchas veces vienen sin los familiares. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, te toca hacer una serie de exámenes, operar de forma rápida y de emergencia, y usualmente el pronóstico, ¿de qué depende? Bueno, efectivamente, el 50% de los fallecimientos se producen en el lugar del accidente, en el lugar del siniestro. Pero hay otro 30% adicional que se presenta justamente en las 2 a 3 primeras horas de posterior al accidente. Y es justamente ese paciente el que demanda una atención que debe ser coordinada, articulada, no solo en el hospital, sino desde el prehospitalario, porque el paciente recibe sus primeras atenciones y las más vitales, diría yo, desde la atención prehospitalaria. Que es la ambulancia, ¿no? La ambulancia, los paramédicos, que es gente que está formada y está capacitada justamente para brindar los primeros auxilios y solucionar las situaciones que ponen en peligro la vida de manera inminente, de manera inmediata. Posteriormente, pues tienen que trasladar de forma segura al paciente a una unidad que tenga un poder resolutivo adecuado de acuerdo al nivel de complejidad del paciente que está teniendo. Entonces, eso determina que haya una situación crítica en el servicio de emergencia, ¿no? Correcto. Crítica para el paciente que llega gravemente enfermo, crítica para el equipo de salud que debe hacer su mejor trabajo para ofrecer el mejor resultado y crítico para el familiar también que aspira una solución al problema que presenta su familiar. Y además, a ver, un accidente, hemos visto las cifras, se chocan 10 en una noche, se chocan 20 y esas 20 personas tienen que buscar hospitales y obviamente hay saturación. Me acuerdo pues cuando estaban las emergencias de interno y después de residente era difícil encontrar una emergencia que esté apta para recibir esos pacientes. ¿Todavía pasa eso?
Bueno, vale la pena mencionar que los sistemas de salud van evolucionando, la capacitación de los profesionales también ha mejorado bastante y pues existe un trabajo articulado, ¿no? Todo esto no corresponde a una sola persona, sino a un equipo multidisciplinario y bueno, no es lo mismo recibir un accidente de una víctima que recibir un accidente de múltiples víctimas. Entonces siempre existe una acción en la medida de lo posible coordinada para determinar qué tipo de paciente se dirige a determinada institución y qué capacidad, cuanto en número como en calidad del paciente que puede recibir, para tratar de amenorar los tiempos muertos que son vitales para este tipo de pacientes. Y vean ustedes, y aquí voy a hacer un poquito de introspección, cuando estábamos en las emergencias de médico o de residente, veíamos que lo más doloroso para mí en ese punto era ver, sí, ves al paciente herido, ves al paciente grave, pero usualmente lo que más me afectaba era ver a los familiares destruidos. Y vean ustedes que, como dicen por ahí, pues el muertito lamentablemente ya no siente dolor, a veces los heridos graves están en coma, no sienten dolor, pero los familiares se quedan. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esos jovencitos que se nos mueren en las calles? ¿Qué deberíamos hacer desde la visión del sistema sanitario para reducir eso? Porque yo, por ejemplo, vemos que los accidentes se dan principalmente a las 4 de la mañana, los más graves, pero esa hora ya no hay policías, ya no hay agentes metropolitanos, ya no hay control. ¿Qué deberíamos hacer? Sin embargo, también es importante mencionar que justamente una de las primeras causas de mortalidad en la población joven, en niños y menores de 25 años, son los accidentes de tránsito. Y sabemos que probablemente no son ellos los que manejan, pero hay que concientizar en las medidas de sujeción que tienen que tener este tipo de personas que se encuentran dentro de un vehículo en movimiento, ¿no? El uso de casco en los motociclistas va a disminuir más del 60% de la posibilidad de tener un traumatismo. Y el casco bien puesto, ¿no? Señores motociclistas, si el casco se lo ponen sin broche, pues no sirve de nada. De igual forma, el uso del cinturón de seguridad va a disminuir la mortalidad asociada justamente a un accidente frontal o a la proyección del dejar conductor. de llevar, ¿no? Los niños en las piernas, a veces en el medio. Hoy por hoy los cinturones de seguridad pues ya son, yo creo que es un hábito ya, ¿no? En mi caso los guaguas se suben, se ponen inmediatamente y se sienten mal si no se ponen, pero sabemos que también tiene mucho que ver con la educación de la población. Este es un tema importantísimo. ¿Qué mensaje le das a la gente que te está escuchando, que te está viendo en relación a esto cuando tú estás ahí viendo sufrir a las personas? Bueno, haciendo oído justamente de las palabras de la persona que me precedió, pues es importante concientizar. Todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Tal vez en un momento uno estará en la parte médica, pero en otro momento puede ser el conductor que esté manejando. Entonces, los mismos principios de responsabilidad tenemos que manejarlos todos. Pues mantener las medidas de seguridad al momento de conducir, evitar las distracciones, que no solamente va a ser el consumo de alcohol y sustancias y drogas, sino también es el uso del celular, el mantener la atención frente a la actividad que estamos realizando. En cuanto al nivel de salud, pues contar con los medios necesarios para una atención oportuna, desde el prehospitalario hasta el postoperatorio, hasta el post-hospitalización, para dar una atención integral, ¿no? Es más fácil y es mejor prevenir que después lamentar, porque no solamente estamos hablando de fallecidos, los accidentes de tránsito producen discapacidad. Y lesión en toda la ciudad, ¿no es cierto? Sabemos que eres una cirujana también de emergencia muy experimentada. ¿Cuál es tu número de contacto para aquellas personas que nos ven? Bueno, mi número de contacto es el 099-660-3623. Estoy a las órdenes para cualquier consulta, cualquier inquietud. Y bueno, es un gusto haber estado aquí. Bueno, ya vieron ustedes, amigos, yo aparte de las causas que ya dijo mi colega, pues me sumo que el mal estado de las vías también es un problema importantísimo. Pues hemos llegado al fin de nuestro programa y la siguiente semana nosotros trataremos del cáncer de piel, un tema también importantísimo y coyuntural. Y sus preguntas nos lo pueden hacer llegar a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Hasta la próxima, queridos amigos. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.